Hola, el día de hoy vamos a trabajar con algunos ejercicios sobre la evaluación de funciones. Tengo aquí una función. Esta función, como la podemos analizar, es una función constante. ¿Qué significa que sea constante? Que cuando la grafiquemos, siempre va a tener el mismo valor, sin importar qué valor le asignemos a la variable independiente. La variable dependiente siempre valdrá lo mismo. En este caso, f de x es igual a 4. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una tabla donde aquí tenemos x y aquí tenemos f de x. Si yo quiero, por ejemplo, ver los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, f de x, como no tenemos una x que cambiar aquí, siempre va a valer el mismo número. En este caso es 4. De tal manera que cuando yo lo grafique, vamos a buscar, por ejemplo, aquí el menos 3, pues siempre es 4. El menos 2 es 4. El menos 1 vale 4. En 0 vale 4. En 1 vale 4. En 2 vale 4. En 3 vale 4. Y así sucesivamente. A esto se le conoce como una función constante. Y esta función constante pues es parte de las funciones polinomiales. Entonces es de las más sencillas de entender porque sin importar el valor de la variable independiente, la variable dependiente siempre tendrá el mismo valor. ¿Qué pasa cuando ahora tenemos una función donde sí está incluida la variable x? En este caso ya tenemos una x que puede estar cambiando. Entonces esta es una variable y por lo tanto va a tomar diferentes valores porque cambia. Entonces esta es la función representada por 3x menos 2. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Si yo tengo aquí mi variable independiente y aquí mi función f de x, si yo tengo el valor menos 3, por ejemplo, ¿cuánto valdría? Entonces tendríamos que cambiar la función. 3, ahora en vez de x escribo menos 3, menos 2, y esto es igual a menos 9, menos 2 son menos 11. Porque 3 por 3 son 9, más por menos es menos, serían menos 9, menos 2 son menos 11. Es decir, mi primer punto que voy a encontrar aquí sería menos 3, menos 11. Entonces me voy al menos 3 y aquí tendríamos que bajar hasta encontrar el menos 11 que está por acá abajo. Vamos a ver, por ejemplo, el valor en menos 1. En menos 1, que sí lo alcanzaría a ver aquí en mi gráfica. Si me voy a menos 1, ¿qué pasa? Ahora es 3, porque aquí está este 3, y x, en vez de lugar de colocar x, ahora x dice que vale menos 1, entonces la voy a colocar aquí. Y entonces más por menos, menos, 3 por 1, 3. Me queda menos 3, menos 2, y esto me da menos 5. Quiere decir que mi punto va a ser menos 1, menos 5. Vamos a buscarlo, menos 1, menos 5. Aquí está mi punto. Mi punto está en menos 1, menos 5. Ahora bien, si x valiera 0, 3 por 0 menos 2, me queda menos 2. Por lo tanto, mi punto estaría en 0, menos 2. 0, menos 2. Aquí está mi punto en 0, menos 2. Estamos evaluando la función. Es una función lineal. Esta es una función lineal. También es polinomial, ¿sí? Porque es un polinomio de primer grado. ¿Qué pasa si ahora x vale 1? Entonces 3 por 1, 3 por 1, 3, menos 2 es 1. Entonces, cuando 1 es el valor de x, entonces y también vale 1. Aquí está, mi punto es 1, 1. Si ahora tenemos el valor en 2, observa. Ah, mira, va a llegar al 4. Entonces tendría 2, 4. Vamos a ver si esto es verdad. 3 por 2 menos 2 es igual. 3 por 2 son 6, menos 2 son 4. Efectivamente, cuando x vale 2, y vale 4. Aquí está. Esta es mi función lineal y entonces cuando trazamos y unimos todos los puntos, pues nos da una línea recta con una cierta inclinación. Recordemos, cuando veíamos un poquito la recta, veíamos que esto era y igual a 3x menos 2. ¿Qué significa? Que la pendiente vale 3 y la ordenada al origen pasa en menos 2, tal y como lo mostramos acá.
Muy bien, ahora vamos a pasar qué ocurre cuando tenemos una función de un polinomio de mayor grado. Entonces tenemos ahora la función f de x igual a x cuadrada más 3x menos 1. Tengo una función también polinomial, pero ahora me da una parábola, es una función de segundo grado. Vamos a hacer la evaluación correspondiente. Tengo aquí x, que es mi variable independiente, y f de x, que representa la función, pero también representa la variable dependiente. Es decir, para que exista f de x, primero tenemos que darle valores a x. Entonces vamos a empezar con menos 4. Si x vale menos 4, ¿cuánto vale f de x? Entonces vamos a sustituir. Aquí tengo una x, entonces como x ya vale menos 4, no escribo la x, abro paréntesis y le agrego el menos 4 y después hago la operación que me indica, en este caso es una potencia al cuadrado. Y luego tenemos 3 que multiplica otra vez, abro paréntesis, coloco un menos 4 porque es lo que vale aquí y le restamos 1, ¿ok? Entonces, menos 4 al cuadrado, como este paréntesis está aquí, este menos se eleva al cuadrado, por lo tanto menos por menos me da más. ¿Y qué me queda? Pues 16 positivo. Más por menos es menos, 3 por 4 son 12, menos 1. 16 menos 12 son 4, menos 1, el resultado vale 3. Vamos a ver si es verdad. Menos 4,3, perfecto. Aquí pasa mi función. Y mi punto estaría en menos 4,3. Ahora, ¿qué pasa cuando x vale menos 3? Menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos 1 es igual a ¿quién? Menos 3 al cuadrado son 9 positivo. Más por menos es menos. 3 por 3 son 9. Y me queda en menos 1. El resultado va a ser menos 1 porque este y este me dan 0. Vamos a ver. Tendríamos que cuando x vale menos 3, el resultado aquí está, mira, justamente en menos 1. En menos 3, menos 1. Y vamos con el menos 2. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 menos 1. Tendríamos 4. Menos 1 de aquí son 3. Y menos 6 serían menos 3. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Aquí está. Entonces tendríamos el punto en menos 2, menos 3. Y en menos 1, ¿qué ocurre ahora en menos 1? Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 es igual a ¿quién? Volvemos a hacerlo. Menos 1 al cuadrado es 1, más por menos es menos, 3 por 1 son 3, menos 1. Este con este me dan 0, entonces me queda menos 3. Y nuevamente, cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Aquí sería menos 1, menos 3. Y así sucesivamente podemos seguir calculando los diferentes valores para x, dependiendo de los que tú necesites. Observa cómo se van formando los puntos y en este caso formamos una parábola. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos una función de tipo racional. Me doy cuenta que es racional porque tengo un cociente. Tengo un polinomio arriba, un polinomio abajo. Y mira, la forma de mi gráfica siempre va a tener esta tendencia. Aquí vamos a descubrir un elemento interesante en el momento de las gráficas, porque vamos a encontrar cómo se grafica una indeterminación. Pues vamos a iniciar. ¿Qué pasa si damos valores a x y necesitamos encontrar un f de x? Vamos a trabajar, ¿qué te parece? Con un menos 2. ¿Qué pasa si x vale menos 2? Entonces tendríamos 2 por menos 2 entre menos 2 menos 4. ¿Ok? Entonces, más por menos menos serían menos 4 menos 2 nos da un menos 6. Y menos 2 menos 4, pues también nos da menos 6. Y esto nos da 1. Entonces, cuando menos 2 está en x, y vale 1, justo aquí. Menos 2,1. Ahí tenemos nuestro punto. Si evaluamos en cualquiera de estos valores, pues nos van a dar valores decimales. El menos 3 va a estar aquí, el menos 4 va a estar aquí, el menos 5 va a estar aquí, y son valores cercanos a 1 punto y fracción.
Ahora vamos con otro valor entero. ¿Qué pasa cuando x vale... bueno, vamos a hacer con una fracción para que veas cómo funciona esto. Entonces vamos con menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Y abajo menos 1, porque aquí era una x, pero ya no vale x, vale menos 1. Y vamos a ver qué ocurre. Entonces más por menos es menos, me queda menos 2 entre menos 5. Ojo, aquí nos están multiplicando. Aquí solamente este x que estaba aquí lo cambio por menos 1 y me queda menos 1, menos 4, pues son menos 5. Entonces tendríamos menos 2 son menos 4 entre menos 5. Y esto me daría 4 quintos. Quiere decir que cuando x vale menos 1, este valor entonces vale 4 quintos. Menos 1,4 quintos. Y observa, si x vale 0, estos dos inmediatamente se hacen 0 y me quedaría menos un medio. Aquí, justamente. Si x vale 0, y vale un medio. Perdón, es menos entre menos es más, es positivo. Vamos a hacerlo. 2 por 0, menos 2, entre 0, menos 4. Esto es 0 y me queda menos entre menos más, 2 cuartos, que es lo mismo que un medio, tal y como está aquí. ¿Y qué pasa si x ahora vale 1? Observa esto, si x vale 1, tengo 2 por 1 menos 2 entre 1 menos 4. Entonces, 2 por 1 son 2, menos 2 son 0, y 0 entre menos 3 me da 0. Entonces aquí tengo un valor que dice que vale 1,0. Podemos seguir evaluándolos acá, pero me voy a avanzar a este punto, al 4, porque es un punto muy interesante. Voy a evaluarlo de este lado, aquí, otra vez. ¿Qué pasa si x vale 4? Entonces tendríamos 2 por 4 menos 2 entre 4 menos 4. Observa que arriba tendríamos 8 menos 2 son 6, pero abajo me da 0, 6 entre 0. Y entonces esto es una indeterminación. Algunos autores te comentaba que lo toman como infinito porque hay infinitas respuestas, pero en realidad lo que ocurre es que aquí están todos los valores, todos estos valores. Lo voy a poner como una línea punteada y esta línea punteada se conoce como, esta línea punteada de aquí se conoce como una asíntota. Asíntota. ¿Ok? Asíntota. ¿Y qué significa? Que es una línea imaginaria que va a atraer la función hacia ella, pero nunca va a llegar a tocar esa función, esa línea recta imaginaria. Es como si fuera un límite. Y entonces esta función se va a ir acercando, pero jamás la va a tocar en ambos lados. Y del otro lado va a venir desde el infinito positivo en el eje y se va a ir bajando hasta la posición indicada. Este se le conoce como una asíntota. Muy bien, ya tenemos una función racional. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos, qué te parece si trabajamos ahora con una función trigonométrica? ¿Cómo evaluamos una función trigonométrica? En este caso, nuevamente vamos a trabajar con una evaluación con x y f de x. Observa que las funciones trigonométricas son cíclicas, siempre van a tener algo cíclico. Entonces tú vas a cerciorarte esta operación en tu calculadora y vamos a colocar, por ejemplo, aquí un valor. ¿Qué pasa si x vale menos 4? Pues sería el seno de 2 por menos 4. En este caso sería el seno de menos 8. Entonces para ello, pues puedes utilizar tu calculadora científica, y simplemente buscamos la función trigonométrica que es seno de menos 8. Entonces podemos escribir menos 8 y a este le agregamos el seno. Vamos a cambiar aquí. Sería el menos 8. Lo cambiamos y voy a agregar el seno. Listo. Entonces este valor sería, vamos a borrar todo. Ahí está. Entonces ahora sí. Voy a escribir a 8, que es negativo, le vamos a calcular el seno.
y el valor me dice que es menos 0.13. Entonces, esto es igual a menos 0.13. Entonces buscamos menos 4 menos 0.13. Menos 4 menos 0.13. Aquí hay algo interesante. Mira, esto me está dando un valor diferente al que calculamos. Tenemos que tener cuidado entonces de que nuestra calculadora esté en la forma correcta. Aquí en la gráfica estamos graficando en radianes. Entonces vamos a transformar esto a radianes. Entonces voy a volver a poner el seno de menos 8, ¿sí? Calculamos el seno y ahora sí, ya está bien. La gráfica está en radianes, por lo tanto mi calculadora también tendría que estar en radianes. ¿Ok? Entonces observa que ahora me dice que es menos 0.98 y ahora sí, esto está en grados, ahora lo vamos a manejar en radianes y por lo tanto aquí tendríamos menos 0.98. Y ahora sí, observa que este valor se acerca mucho al menos 1. Entonces el valor sería menos 4, menos 0.98. Entonces, el que sigue sería, por ejemplo, menos 2. Vamos con menos 2. Vamos a calcular el seno de 2 por menos 2. Sería el seno de menos 4. Entonces, nuevamente voy a mi calculadora, ¿sí? Y colocamos el menos 4. Esto va a cambiar dependiendo de tu calculadora. Tú tienes que conocerla y ver cómo se obtienen estos valores. Me dice que vale 0.75. 0.75. Por lo tanto, me voy menos 2 y aquí está más o menos el punto 75. Sería menos 2,0.75. Y así sucesivamente puedo seguir calculando los diferentes valores. Observa que este valor seguramente se va a repetir en algún punto más adelante. Muy bien. Vamos a cambiar ahora y vamos a utilizar una función diferente. En este caso tenemos la racional. Vamos con una función irracional. Tengo aquí una función ahora irracional. Tengo que f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 4. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Observa que es una parábola, pero nada más se toma la parte de arriba. Entonces, si x vale, vamos a irnos con un valor muy lejano, como un menos 6, por ejemplo. Y entonces le voy a decir menos 6 más 4 me va a dar la raíz de menos 2. Y esto no se puede graficar aquí porque este es un número imaginario. ¿Sí? Un número imaginario. Entonces no lo puedo graficar en el plano porque el plano cartesiano solamente sirve para los números reales. Y este es un número imaginario, entonces no hay nada acá. Entonces, ¿dónde va a existir el primer valor? Pues en menos 4. ¿Por qué? Porque en menos 4 más 4 me da 0. La raíz de 0 es 0, entonces aquí sí tengo un valor. Entonces mi punto estaría en menos 4,0. Y a partir de aquí a la derecha, ya todos los demás valores sí existen. Entonces, si x vale 0, yo tendría 0 más 4, me da 4, la raíz de 4 es 2. Entonces, 0,2. Y así puedo seguir buscando los diferentes valores. Si me voy al 5, por ejemplo, la raíz de 5 más 4 es la raíz de 9 y es un valor entero que vale 3. Entonces en 5, aquí está mi punto, 5,3. Y esta es una función racional. Vamos ahora con una función logarítmica. Tengo aquí una función logarítmica. ¿Cómo se grafica esta función? Entonces tenemos, nuevamente aquí vamos a utilizar la calculadora. ¿Vale? Entonces tengo x y aquí tengo f de x, que en este caso es un logaritmo de base 10. Es importante que recordemos qué es un logaritmo. Si yo, por ejemplo, tengo 2 al cubo, esto me da 8, porque es 2 por 2 por 2, son 8. Entonces el logaritmo, en este caso 2 es la base, entonces el logaritmo de base 2, aquí siempre va a estar la base. Cuando no tengamos nada escrito, vamos a considerarlo como una base 10.
Y entonces el logaritmo de base 2 de 8 es 3. ¿Qué significa? Que teniendo un número con cierta base, yo puedo conocer el exponente al cual se debe elevar la base para obtener dicho número. Este es el concepto de logaritmo. Es como lo contrario a una forma exponencial. Es como encontrar este valor, este exponente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Si por ejemplo, damos valores muy lejanos, pues, por ejemplo, si doy el menos 2, mira, el logaritmo de base 10 de 2 por menos 2 más 1 serían menos 4 más 1, es el logaritmo de menos 1, menos 3. Y como me da un valor negativo, yo no puedo tener aquí un valor negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguna potencia como tal me puede regresar un valor negativo. Entonces, los logaritmos de valores negativos, pues realmente pues, no existen, ¿sí? No existen. Siempre van a llegar a un valor no negativo. Pues como un exponente, pues para poder encontrarlo, pues no lo vamos a hallar. Entonces, vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos en 0, por ejemplo, el logaritmo de 2 por 0 más 1, tendríamos el logaritmo de 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el logaritmo de 1? Entonces, pues, nuevamente vamos a mi calculadora y busco la función del logaritmo. Aquí está. Entonces, agrego 1, el logaritmo de 1 dice que vale 0. ¿Por qué? Porque estoy en la base 10. Entonces, el logaritmo de base 10 de 1, ¿cuánto vale? Es decir, vamos a cambiar esto. Tengo que encontrar un número, ¿sí? Que para que con base 10 elevado a un exponente me dé 1, ¿quién sería? Pues el valor es 0. 10 a la 0 vale 1. Entonces, prácticamente toda base elevada a la 0, pues siempre nos va a dar 1. Por lo tanto, aquí el valor es 0. Y aquí está nuestro valor. 0,0. Esto vale 0. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ahora mi logaritmo vale 1, le pongo logaritmo de 2 por 1 más 1. Sería el logaritmo de base 10. En este caso sería 2 por 1 es 2, más 1 son 3. El logaritmo de base 10 de 3, ¿cuánto es? Calculadora otra vez. Y ahora coloco el 3 y agrego el logaritmo. En este caso me dice que es 0.47. 0.47. Buscamos 1 y aquí, mira, justamente 1.0.47. Ahí está. Y así sucesivamente. ¿Sí? Realmente es muy sencillo. Lo complicado es entender esta parte de cómo funciona un logaritmo. Y finalmente, ¿qué pasa con una función exponencial? Lo contrario a la anterior. Ahora, observa que tengo una base es el número de Euler, y el número de Euler es una constante, como en el caso de pi. Entonces vamos a evaluarlo con x y f de x. Entonces, x le vamos a dar un valor, por ejemplo, menos 2. Entonces pongo a la 3 por menos 2 por menos 1 es igual a ¿quién? A a la menos 6 menos 1 es igual a a la menos 7. Entonces me voy a mi calculadora, ¿sí? Y ahora buscamos el aquí está, mira. Que vale 2.7182. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner elevado a la menos 7. Entonces, elevado. Tenemos, aquí está, perdón. Elevado a la menos 7. Y ahí está. Me dice que es 9.11 por 10 a la menos 4. O sea, es un valor muy pequeñito. Casi cercano al 0. Aquí está. Aquí lo dibujamos. ¿Sí? Pues prácticamente esto me daría 0. Ahora vámonos con un valor más lejano. ¿Qué te parece? Menos un medio. Menos un medio. A la 3 por menos un medio, menos 1, es igual a a la menos 3 medios, menos
2 medios, voy a convertir este 1 en 2 medios y me queda e elevado a la menos 5 medios, ¿sí? Y entonces, ¿qué sería e a la, 2, a la menos 2.5? Entonces vamos acá y nuevamente ponemos, sería e elevado a la menos 2.5, 2.5. Sería 0.08, 0.08, que es este valor, 0.08, ¿sí? Casi el punto 1. Entonces este valdría menos 1 medio, coma, 0.08, ¿sí? ¿Y qué pasa en 0? Vamos a ver, 3 por 0 menos 1, 3 por 0 es 0, entonces tendría e a la menos 1. Entonces, ¿cuánto vale e a la menos 1? Entonces le pongo e elevado, recuerda que esto va a cambiar en tu calculadora, entonces vale 0.36 aquí. Entonces está en 0,036 por debajo del punto 5. Y así sucesivamente podemos seguir calculando. Bien, este fue un ejercicio completo sobre cómo poder evaluar diferentes funciones. Entonces estuvimos viendo prácticamente todos los tipos de funciones, las polinomiales, desde una función constante, una función lineal, una función parabólica o de segundo grado, una función racional, una irracional, una trigonométrica, una logarítmica y una exponencial. Espero les sea de utilidad. Bye.